Buenas tardes. Hoy día vamos a entrevistar al embajador Mariano Fontecilla de Santiago Concha. Él es coordinador diplomático del Congreso Nacional y además ostenta el cargo de relacionador internacional de la Corte Suprema. Buenas tardes, embajador. Muchas gracias por darnos esta entrevista. Me gustaría partir pidiéndole que le explicara a la gente en qué consiste su trabajo en el Congreso. Ya, muy bien. Voy a comenzar un poco en la parte histórica de esta situación. Perfecto. Porque cumplido ya mi periodo como funcionario de carrera, a los 65 años, yo ya presenté la renuncia de mi cargo en la planta permanente del Ministerio de Relaciones. Lo que desde luego fue aceptado porque esa es la única fórmula para que pueda haber un poco de ascenso del resto del personal y poder salir en forma airosa y sin que nadie lo persiga. Como la famosa perseguidora de las jubilaciones. Claro. Esa es la única que por lo menos la tengo del ministerio. Pero fui inmediatamente convocado, como dicen en algunas partes, o contratado para poder atender una serie de situaciones que yo tenía en mente al regresar de Italia, que fue mi última embajada, y venía con la idea de que, dado que el Parlamento dentro de la democracia había comenzado a funcionar nuevamente, debería haber algún nexo, alguna conexión para poder tener relaciones entre la Cancillería y el Congreso. Con la gran suerte de que me encontré con dos presidentes que por una razón u otra habían sido amigos, había trabajado con ellos y había estado ya toda la vida diplomática en contacto con ellos. Uno, nada menos que Gabriel Valdés Subercaseaux, que además de una cierta muy importante parentela que tenemos, había sido el ministro de Relaciones Exteriores durante los 6 años del presidente Frei Montalva, y de los cuales yo serví como jefe de protocolo en aquella ocasión. En el otro lado me encontré con el hijo de mi compañero de toda la vida, quien había sido jefe mío dentro del ministerio, que era José Viera Gallo, el padre, que estaba de presidente en aquel momento. A los dos les expliqué la idea mía de poder efectuar esta creación de una especie de oficina o dirección o lo que fuera, y esto en conjunto con el ministro de Relaciones Exteriores del presidente Elwin, que era don Enrique Silva Sima. Dicho esto, cómo fue la inclusión y cómo comenzó este asunto, hice un pequeño memorándum de lo que yo creía que se debía hacer, que no era una novedad, exclusividad mía, sino que en muchos ya congresos y parlamentos en el exterior donde ya había estado sirviendo, y desde luego en Italia, donde hay un ministro para las relaciones con el Parlamento, cosa que también ahora también existe acá, no con el nombre y exclusividad de ello, porque es bastante más amplia la labor que en este momento hace José Antonio Viera Gallo en la Secretaría de la Presidencia de la República, que es su ministerio. Es mucho más amplio la relación y los trabajos que una relación con el Parlamento, pero desde luego él es el que la lleva. ¿Y en qué consiste específicamente su trabajo? Bueno, el trabajo, desde luego, es un trabajo para coayudar al Ejecutivo, porque queda muy en claro que las relaciones internacionales corresponden al Ejecutivo exclusivamente. Hay muchos otros actores que intervienen, y cada vez más, y en el mundo moderno tenemos una cantidad de gente que actúa en partes diplomáticas, ya sea todos los demás ministerios, diferentes instituciones,
empresariado, todo tienen actualmente en este mundo globalizado una cierta internacionalización y que sirve para coayudar simplemente las directrices que tiene y hace el gobierno de turno, y el gobierno que está dirigiendo el país, que le han sido de cierta utilidad. Porque, sí, diga. Porque yo lo veo a usted en el Congreso en Valparaíso siempre trabajando. Bueno, por lo menos corriendo de un lado a otro. Sí, también corriendo. ¿Ah? Puede indicar trabajo, eso podría ser. Y si no, me da una buena salud, yo creo que toda esa correría. Por ejemplo, cuando va el ministro secretario general de gobierno al Congreso, ¿cuál es su función ahí? Bueno, allí desde luego ver, saber si hay algo. Desde luego las primeras cosas que me preocupan son las dos comisiones de relaciones internacionales, tanto la del Senado como la de la Cámara de Diputados. Comenzamos por considerar que pudiera ser en horario de un mismo día, de manera de que si en caso que es invitado, ahí hay otro pequeño detalle, por lo general eran todas citaciones, al comienzo estas se fueron cambiando más simpáticamente hacia la palabra invitación. Actualmente ya ha habido modificaciones y todo va para que se sienta más obligado los ministros a tener que asistir a las invitaciones, pero constitucionalmente al inicio del periodo democrático, claro, legislativo, no había obligación alguna de que pudiera haber, ni había penalidad de ninguna especie si no asistía o si no iba, más que la responsabilidad de los propios proyectos que luego ellos mandaban allí y la suerte que ellos corrieran por el hecho de no haber ido a la invitación en su momento oportuno a explicar lo que ello significaba y de ello se trataba. Y de tratar tratados, las convenciones, que también acá, eso es otra cosa que hemos tratado de ver, el director jurídico de la Cancillería en varias ocasiones ha conversado con la Contraloría, porque todo documento, tratado, convención, nota, inclusive nota, intercambio de notas que condigan algo en relación internacional, no solo que tengan situaciones que amaguen al erario nacional o algo por el estilo, sino que tengan ese carácter, deben previamente ser aprobados por el Parlamento, por el Congreso. En los demás países muchas veces nos encontramos convenios que nosotros todavía no hemos podido ratificar por agenda, por tiempo, por momento, por oportunidad. Ha sido inmediatamente firmado, empieza a correr en los demás países, porque en los demás países muchas de estas situaciones se ventilan administrativamente y para ello ya el asunto ya está solucionado. Nosotros tenemos obligadamente que ir con estos proyectos, con estos proyectos de leyes al Congreso. Dentro de ello, mi especial preocupación es poder ver, atender, seguir todos estos trabajos, lo hacemos en conjunto con el asesor jurídico del Ministerio, el director jurídico de la Cancillería. Al mismo tiempo con la Presidencia y con el secretario general de la Presidencia, quien es el que maneja especialmente a través de la Presidencia y de su sección las urgencias. Y con ello entonces está dicho de que hay que pasar a través del manejo de las urgencias para poder tener un éxito mayor tiempo, y no solo mayor tiempo, a veces se puede eternizar por el hecho de no tener las urgencias correspondientes. Embajador, usted es una persona experta en protocolo, entonces me gustaría preguntarle ¿qué rol ocupa el protocolo dentro del Congreso Nacional? Dentro del Congreso Nacional en sí, el protocolo es relativamente sencillo, porque en cuanto a los personajes dentro de las actuaciones, ellos funcionan exclusivamente alfabéticamente. No hay mayores diferencias en las situaciones netamente sociales protocolares.
No es que tenga el presidente de tal comisión o el otro tengan alguna. Algunas veces en el protocolo y ceremonial del Estado de la República se ha colocado para facilitar estas situaciones, por ejemplo, pero últimamente inclusive para estar de acuerdo con el sistema que existe de precedencia dentro de la Cámara y el Congreso, inclusive dentro del protocolo del Estado ha dejado de existir la preferencia al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que antes la tenía por encima o por al lado de los demás, ¿no? Así que en ese sentido, ahora, dentro del protocolo se trató de arreglar mucho al comienzo, porque todavía hacían unos cuantos años que no había habido existencia de parlamentarios. Y entonces toda la ceremonia y actuaciones dentro, esto ya es pasando al protocolo del Estado. Ahí especialmente hubo preocupación de empezar a colocarlo en todas las actuaciones que las hay a través de todo Chile. Y no solo asiste el senador de la región o el diputado del distrito, sino que pueden venir otros. Entonces, ¿quién tiene presidencia o no? Y eso ya lo determina el protocolo y ceremonial del Estado. Y ahí interviene en ello bastante, porque fue preocupación especialmente de ello en el gobierno del presidente Elwin, al comienzo. Porque hay grandes quejas que aquí, que todavía se había colocado por acá el comandante de tal lugar, el otro, y el senador había quedado o no había quedado, y entonces eso fue al inicio, una como quien dice, una compaginación ceremonial, porque el resto la hace cada uno en su distrito según cómo lo ha trabajado y en su región según cómo se ha comportado. Y cómo lo quieran y cómo lo... porque también entra todo. Y el resto de todo esto en protocolo tiene que entrar por razones prácticas. Además porque nos hemos saltado una etapa muy importante del protocolo, que es la educación. Y eso sí que es difícil. Porque entonces cualquier situación de neta educación y que no tiene más significado que ello, creen que es una situación hecha por un cancerbero o insinuada por un cancerbero. Porque dice, el protocolo aquí, y como gran gracia de repente dice, esto es sin protocolo, en fin, como que fuera la gran francachela. Y no es eso, lo que pasa es que como nos hemos saltado, lamentablemente, en muchas ocasiones, en muchos momentos, y a veces los accesos que tienen al mundo económico y todo, no van acompañados de la educación con la misma rapidez. ¿Y eso lo nota usted? Bueno, lo noto yo y todos los demás. Y no le digo el cuerpo diplomático residente, extranjero. Mucha diferencia, por ejemplo, con Italia, su última... Bueno, todo es de acuerdo con los tiempos. Situaciones similares sucedieron en Italia cuando cambiaron el régimen después de la última guerra y ya vino los gobiernos, se fue la monarquía, que era muy rígida y todo, todo ello cambió. Pero poco a poco las cosas dentro de la educación de ellos empezaron a ajustarse con mayor rapidez. ¿Y en Chile se han ajustado? Mire, hasta cierto punto de repente se desajustan. A ver, explíqueme. No, claro, porque a medida que la gente tiene acceso a puestos y a situaciones, consideran que ellos con el solo hecho de tenerlos va a ser de conocimiento de todo el mundo y que debe tener tales o cuales prerrogativas. Bueno, eso va todo muy mezclado con sencillísima educación. A decirle verdad, no existiría protocolo si no fuera por carencias de educación. Porque una educación media, superior o intermedia, no es necesario el protocolo. Mire usted, nunca había oído eso, me parece interesante.
Dígame usted, embajador, en marzo próximo van a llegar los nuevos diputados al Congreso, probablemente algunos reelectos y otros nuevos. ¿Qué consejo le daría usted a estos jóvenes que se supone que van a llegar a ser diputados y senadores? Desde el punto de vista protocolar, ¿cuál es para usted la norma número 1? Bueno, allí precisamente no creer que el cargo les va a dar la situación de protocolo, o que el protocolo va a suplir las demás situaciones que van anejas a la simple educación. Don Mariano, usted ha trabajado con tanta gente importante. Me gustaría que nos contara quién le ha dejado una huella. Bueno, desde luego, los 6 años de trabajar de jefe de protocolo con Gabriel Valdés Subercasó dentro del Ministerio de Relaciones. Eres un hombre que sabe de protocolo. Bueno, sabe de lo otro también. Claro. Así que no necesita protocolo. Por eso. No ¿Y alguna necesita. anécdota simpática que tenga con él o con algún personaje importante de nuestro país? Bueno, anécdotas hay varias, pero en general las anécdotas son peyorativas muchas veces, oye, y entonces es preferible Omitirla. omitirlas. Y desde el punto de vista protocolar, ¿qué le pareció a usted lo que pasó en el último incidente protagonizado en la Cámara de Diputados por la interpelación al ministro Pérez Lloma con el diputado Gonzalo Arenas? Protocolarmente, ¿cómo se explica eso? No, pero si eso no entra en protocolo por ninguna especie. ¿Se han Entonces, tocado muchas actitudes como esa en su vida? No, sí, pero en el fondo un exceso de nerviosismo y situaciones que se presentan en todos los parlamentos. Esa no es una exclusividad nuestra, en absoluto. Y aquí era el lanzamiento de papeles, en otros hasta cuchillo y tintero, Así, hasta en el propio nuestro, en otras épocas. ¿Y usted cree que en los últimos años ha aumentado la actividad protocolar en el Congreso en cuanto a visitas extranjeras? Bueno, desde luego. Es decir, antiguamente no existía más relación, que en el antiguo Parlamento no existía más relación que la Unión Interparlamentaria Mundial. Y salía a veces, era el senador Aguirre Dulán, era por lo general el presidente de esas delegaciones, esas misiones, y era una cosa más sencilla, menos masiva, habían menos países involucrados en todo ello, y menos la cantidad de las personas que salían también a viajar. Entonces el asunto era mucho más sencillo. Últimamente volvemos a la misma situación del mundo globalizado, aparte de que de los parlamentos de cada y de los congresos de cada, que a veces pueden ser unicameral, otras veces son bicamerales, con Senado o Cámara. Hasta ahora se discute qué es lo mejor, si un doble estudio de todos los proyectos o simplemente unicameral, pero en un sentido u otro resulta que ahora sí que van acompañados de situaciones parlamentarias de algunos grupos. Y grupo tiene ahora la Unión Parlamentaria, la Mundial, tienes el Parlatino, tienes el Pacto Andino, que cada uno quiere tener distintos parlamentos entre ellos o intercambio de los parlamentarios. Bueno, la Unión Europea tiene su parlamento propio, elecciones propias y diferentes. Los otros, en general, funcionan con los parlamentarios correspondientes de cada uno de los países que asisten, y entonces a través de las respectivas comisiones de régimen interior se forman las delegaciones, que muchas veces van de todos los partidos, o otras veces, ya más en economía, uno de gobierno y otro de oposición.
más el presidente de la delegación, que es el caso más o menos que lo estoy viendo que últimamente se ha utilizado para hacer economía dentro de la Cámara y dentro del Senado también. Embajador, ¿y usted cree que este parlatino en el largo plazo o en el mediano plazo pretende ser algo así independiente como el Parlamento Europeo? Bueno, esas son las pretensiones, pero acá ha sido al revés. La Unión Europea posteriormente llegó a la situación política de unirse y terminar en un nuevo parlamento, pero hemos pasado medio siglo en esto. Lógico. Acá la Unión ha comenzado a ser, pero la Unión allá comenzó económicamente con la comunidad del carbón y el acero. Dino Del Boe, que era muy amigo mío italiano, fue el primer presidente, Dino Del Boe, de esta comisión y allí empezó, eso fue lo primero que comenzó en Europa a trabajarse en unidad, y de ahí poco a poco se empezó con las distintas organizaciones internacionales. En esto después el 45 ya se creó las Naciones Unidas, después todos los organismos anejos a las Naciones Unidas, muchos organismos internacionales de carácter de salud y de unión postal, que eran anteriores a las Naciones Unidas, se incorporaron como organismos también a las Naciones Unidas. Y todo esto entonces ya produjo una situación cercana a una unión política como es la que todavía no se ha resuelto. No han podido la Constitución todavía aprobarla. Ha habido, en fin, parece que ya últimamente va en mejor camino todo, pero eso es lo último que se ha hecho o que se pretende hacer. Aquí eso es lo primero que se ha pretendido hacer y es muy difícil lo otro, porque si no tenemos la unión económica y no estamos integrados económicamente, esto otro queda en una forma casi alegórica o resulta perjudicial para un país y no favorable para el otro. Si en materia de aranceles se trata, hay una diversidad enorme. Todas esas cosas, todo eso fue poco a poco solucionando primero en Europa. Si de ejemplo tomamos eso, ¿no? Lógico. Así que aquí partimos al revés. Claro, y entonces esa es la dificultad, pues. Claro. Embajador, para finalizar, me gustaría que usted nos contara de su vida diplomática. Mi vida diplomática, mire, fue un circuito, a veces riéndose la gente del ministerio, me dice, tú estabas en el circuito Revlon, me dicen. Porque realmente he estado en Europa mucho destinado, estuve ministro consejero en Ecuador, después de haber estado de director en la Academia Diplomática, salí para Ecuador en momentos previos a toda la situación que nos iban a estar pasando acá en el sur, y esa fue la razón por la cual fui mandado a Ecuador, y esa fue mi preocupación principal de universidad en universidad, especialmente en la de Cuenca, a veces en la propia de la capital, en Quito, iba dando a conocer nuestras situaciones limítrofes dentro de la zona sur, especialmente sobre el canal Beagle, que se discutía, y sobre relativas al arbitraje y relativas a la mediación, que aún no había comenzado, pero que se vislumbraba a raíz de cómo sucedió todo aquello. Y de esa vida diplomática, ¿cuál es su mejor momento, digamos? Bueno, mis momentos son todos mejores, cada uno mejor que el otro, porque he estado 17 años en Roma, por una razón, y en un lado del Tíber o al otro, porque a veces mi primera destinación fue al Quirinal, al lado del Quirinal, con don Tobías Barros, que era el primer embajador. En realidad yo he tenido embajadores políticos, nunca serví como un embajador
de carrera. Con funcionarios sí, encargados de negocios, mucho. Debe ser más difícil eso, un embajador político que un embajador de carrera. Bueno, hasta cierto punto en un sentido o en otro, porque si uno logra avenirse con el embajador, quizás es mejor para uno el embajador de carrera, sospecho, ¿no? Porque de repente se dificultan más las cosas pero no es el caso para un funcionario profesional como he tratado de ser yo y desde la oficina de parte, que es donde se entraba para comenzar. Embajador Fontecilla, muchas gracias por esta entrevista. ¿De qué?